Benio, buen día. Buenos días, Ciro. Buenos días, Sí, Manuel. buenos días. Buenos días a todas y a todos. 1654 y otros más contra la democracia, escribes hoy en Milenio. Sí, ayer leyendo dos cosas. La revista Sentido Común, que tiene un acordeón, un resumen de la reforma judicial, y un artículo de Ricardo Monreal. Me sorprendió, porque no había reparado en el hecho de que de los trabajadores, de los casi 51,000, 52,000 trabajadores del Poder Judicial Federal, solo 1,654 deben someterse al proceso de elección popular que establece la reforma. Pero deben someterse, además, a los prerequisitos existentes actualmente: idoneidad, preparación, capacitación, más otros más que se agregan, y deben ser resultado de una lista elaborada por una comisión tripartita que forman el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Entonces no es tan vamos a elegir un juez de donde salga, es vamos a elegir entre estos personajes que han demostrado tener idoneidad, capacidad y preparación, al mejor, que muestre una carta de buena conducta, de aceptación entre sus vecinos, y vamos a ver si está listo o no. Y entonces la pregunta es, si somos capaces de elegir presidenta, gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados, ¿por qué no habríamos de ser capaces de elegir a 1,600 personas, jueces federales? Nada más. Si además están los mecanismos para que en lugar de que sea una designación presidencial avalada por el Congreso, es decir, por el partido del presidente, esto se abre. Si Claudia Sheinbaum podría designar a 3 ministros en su periodo, y podría hacerlos mediante el mecanismo de presentarlos al Congreso para que sean aprobados por el Congreso, o en el caso de que no lo aprueben, una vez que han pasado 2 rondas, me parece, o 3, designarlos personalmente. Como ocurrió con Lenia Batres. Como ha sucedido durante décadas en este país. Entonces, la decisión de una persona y de un partido, no entiendo por qué eso ha de ser más democrático que la decisión de un colectivo, de ciudadanas y ciudadanos que son capaces y están listos para elegir a sus máximas autoridades. Entonces me pareció que ahí está el centro de la discusión, que hay un sofisma, que se está generando una discusión que tiene poco que ver con la realidad. Me dirán, es que estos 1,654 no están solos. Ciertamente no están solos. ¿Por qué? Porque los acompañan los familiares, porque sabemos que en el Poder Judicial hay nepotismo y hay muchos núcleos familiares incrustados. Hay investigaciones sobre eso. Los acompaña un grupo importante, me imagino, de trabajadores del Poder Judicial. Unos genuinamente convencidos de que pueden ser dañados sus derechos laborales, pero no suficientemente informados. Porque en estricto sentido, los únicos que serían, digamos, afectados serían el 3%. Los 1,654 jueces, magistrados y ministros. ¿Quién más acompaña a esta minoría, a esta élite? Pues los acompañan la élite del poder oligárquico, que considera, y lo considera desde hace décadas,
como parte de su estrategia de negocios, la relación con la Corte y con los poderes judiciales. Y eso no es nuevo en este país. Siempre se ha dicho que con dinero se compra la justicia. Y los fallos de la Suprema Corte muchas veces han sido favorables a grandes corporativos o a contribuyentes morosos. Eso son hechos. Hay asuntos que se resuelven de un día para otro y hay asuntos de miles de millones que se quedan estancados en la Corte, en el escritorio en el cajón de un ministro. Y esto tiene que ver con la élite económica nacional y extranjera. Sí, el embajador tiene razón. Probablemente se le han acercado muchos a decir, oiga, lo que hay que ver es que una corte que funcione de manera más imparcial, que tenga un origen democrático y que sirva con una visión distinta al país, va a beneficiarnos a todas y a todos. Luego, digo yo, que a la reforma se ha sumado también un grupo de conductores de radio y televisión, de columnistas en los periódicos, que se han vuelto verdaderos cruzados en defensa en contra de la reforma, y que esgrimen argumentos que a mi juicio tienen poco que ver con la realidad, y que se mezclan, y me espanta la manera en que a veces escuchas un noticiero de radio o lees una columna y repiten las mismas especies que inundan la red. Vamos a la dictadura, vamos a la monarquía. Otra vez el peligro para México. Y entonces dices, ¿por qué? Digo, ¿qué sentido? ¿Por qué no analizamos con seriedad la reforma y vemos los alcances de la misma, los reales? Porque se presenta como que se tratara de elegir a, no sé, miles de jueces. Y fuera además por votación popular y con campaña. Están los mecanismos preexistentes. Va a haber una comisión formada por los 3 poderes de la Unión. Todavía no están, las leyes reglamentarias no están elaboradas. Pero todo eso está previsto. Todo eso está previsto. ¿En qué medida avanzar en un sistema democrático? Esto puede ser un ejemplo para el mundo, porque se dice, en ningún país del mundo sucede esto. Espérense. ¿Y si sucede? ¿Y si es para bien? ¿Y si no? Bueno, y si no, pero ahora lo importante de esto es que más allá de si son 1654, de lo que digan algunas personas, la mayoría de Morena y sus aliados ya sacaron la reforma, ya la sacaron en Cámara de Diputados y nos están explicando que una vez que desahoguen el trámite en el Senado, a mediados de la próxima semana lo van a sacar ahí también. Y seguramente va a salir en los congresos. Sí, pero estatales. Va a seguir la presión. ¿Cuál presión? La presión. O sea, presión? Hay una presión muy grave. Y yo digo una frase, sí. Empiezo el artículo diciendo una minoría a la que voy sumando. Pues es minoría, ¿qué importa que presione? Voy sumando. Digo, a esta minoría la acompaña esta élite económica, esta élite mediática, la acompaña la oposición, que no asume una realidad, fue barrida en las urnas. Y enumero. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con esto, son las 8:20, volvemos.